Voz de Derecho se escucha en News Catal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, titular de esta secretaría. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre es un verdadero honor, un privilegio poder estar como todos los días con todos ustedes para tratar temas de derecho y de importancia social que nos engalanan y siempre nos conquistan para seguir aprendiendo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, realmente estamos de manteles largos ya que nos acompaña el doctor Manuel Fuentes Muñiz, quien vaya, realmente su trayectoria le precede por sí solo, su amplia trayectoria nos bastaría, yo creo, 5 programas para poderla decir y todavía hasta nos faltaría. Realmente, pues él es doctor en Derecho, abogado postulante, experto en Derecho Laboral, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Azcapotzalco. Además, pues es un hombre que sabe de derechos humanos, ha tenido práctica siendo consejero en la materia, y pues vaya, realmente es un hombre muy preparado y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, el outsourcing gubernamental o a nivel de gobierno. Es un gusto que esté con nosotros. Muy buenas tardes y sea bienvenido, querido doctor. ¿Cómo está? No, pues muchas gracias. Para mí es realmente un honor estar en estos espacios de discusión. Realmente estar analizando la temática jurídica, la temática como tal. A veces algunos piensan que solamente tiene efectos fríos en los libros y demás, pero realmente a veces la parte jurídica es como una telaraña en la cual se van atando a las personas que están en un estado vulnerable. Realmente el derecho ha significado como un elemento de libertad, de estar conteniendo los derechos más importantes, pero luego en lo que es su ejecución nos encontramos que esto representa una forma de estar atando derechos fundamentales. Y precisamente el tema de la subcontratación, que es una figura que no estaba reconocida en nuestra legislación. El 1 de diciembre de 2012 entró en funciones. Fueron 5 artículos que establecieron un nuevo entorno que ya se venía aplicando no solamente hace 30 años hacia atrás, sino realmente es un modelo que de menos a más ha tenido su importancia. Te quiero decir de que por lo menos en 8 años su evolución ha sido muy importante. Al momento en que se aprobó esto ya había como cerca de 1 millón de trabajadores que estaban sujetos al tema de la subcontratación. Y bueno, crecieron 2, 3, 4, 5 millones. Y lo que ha dado como consecuencia es que en este periodo del COVID, que ha sido una pérdida de importantes empleos, los que han surgido han sido a través de la subcontratación. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene la subcontratación? ¿Por qué es un elemento que no solamente están usando los empresarios privados, habrá que señalar, sino también lo que llama más la atención, los gobiernos en general? Y digo los gobiernos porque no solamente ha sido un tema frecuente por el gobierno federal, y los anteriores, de los gobiernos de los estados, incluso de los gobiernos de los municipios. Me ha tocado, por ejemplo, en alguna ocasión estando en San Luis Potosí, me decían, es que el señor gobernador ha implementado la subcontratación, incluso para lo que son los servicios públicos, la atención al público, y dice, las empresas subcontratistas son del hijo del gobernador. Y entonces, bueno, hasta escenarios como estos nos vamos encontrando de que usan empresas privadas para aparentar un tema de, pues, un servicio público que a mí me parece que es la parte cuestionable, porque puede ser que sea para estar realizando tapar baches o alguna cuestión que antes era una función propiamente de trabajadores al servicio del Estado, pero fueron contratando empresas para ese efecto. Pero lo más grave es cuando realizan una función eminentemente pública que corresponde al gobierno y entonces contratan este tipo de empresas
y bueno, uno dice, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿No hay eficiencia o qué? Y bueno, lo que pasa es que buscan reducir los costos no 5 veces, sino hasta 10 veces más. Y entonces son trabajadores con los cuales no tienen ningún tipo de responsabilidad laboral. Se deshacen de ellos en ese aspecto y lo preocupante es cuando el gobierno pone ese ejemplo. Y hay en estas cuestiones, cuando se llegó a redactar la Ley Federal del Trabajo en esta parte, eh, realmente rompe con cualquier escenario de la legislación laboral. En principio, en el ámbito de la legislación laboral se planteó, a diferencia del tema mercantil, del tema civil, de que el tema laboral tendría que operar el principio de realidad. Entonces, si tú estás viendo que un trabajador está recibiendo órdenes, está sujeto a un horario, tiene un lugar de trabajo, le están pagando semanalmente o quincenalmente, entonces, aun cuando no haya un contrato de trabajo, la ley dice, te lo voy a dar. Tú tienes ya la protección de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en este escenario, diríamos que el derecho laboral es muy, muy aventajado desde el punto de vista social. Pero hay otros elementos en donde lo va complementando. Hay un artículo que es el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, en donde te define lo que es la relación de trabajo y lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo dice, no importa el nombre que tú le pongas, tú le puedes poner contrato mercantil, contrato de honorarios, contrato de no trabajo si tú gustas, pero si se va dando una relación subordinada entre un trabajador y una persona física o moral, mediante el pago de un salario, entonces allí se va a generar la relación de trabajo. Entonces, son de los, dijéramos, artículos más avanzados. Quisiera mostrarte esta cuestión que tiene la propia Ley Federal del Trabajo en este ámbito, para un poco dar una idea a nuestros, pues ahora sí, personas que están atendiendo y siguiendo esta, esta parte con el fin de eh, percatarse el escenario que se dio, cómo se legisló, y me parece a mí que tenemos que estar viendo de que cuando estudiamos el derecho tenemos que ir viendo todos los elementos de lo que se compone para poder tener una idea clara del mismo. Mm, Aquí tengo estos artículos que van del 15A en adelante. Y entonces, fíjate cómo se va redactando. Dice, el trabajo en régimen de subcontratación. Aquí, bueno, nos encontramos con una nueva circunstancia que es el régimen de subcontratación totalmente distinto. Dice, es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, así de su propiedad, bajo su dependencia, y aquí lo resalta, a favor de un contratante. El contratante es la empresa la que decide contratar a otra empresa para que le presten un servicio. Y entonces dice persona física o moral, pero aquí llama la atención y es aquí el contrasentido, la cual fija las tareas del contratista. Diríamos, bueno, está bien, yo voy a contratar un servicio y te voy a decir para qué te voy a contratar. Pero lo que llama la atención que dice, y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Lo que ocurre en la práctica es de que un trabajador está laborando en una empresa, no sé, embotelladora, y entonces ocurre de que este trabajador como tal, eh, a pesar de que está trabajando en una empresa embotelladora o empresa automotriz, no labora, no está bajo la subordinación de esa empresa automotriz, sino de una empresa tercera que es la que le paga y demás. Eh, yo he visitado varias partes del país y luego me dicen trabajadores, bueno, yo trabajo para esta empresa automotriz, no quiero decir marcas, pero dice, yo trabajo para esta empresa automotriz, y entonces dentro de la empresa automotriz hay hasta 30 empresas de diversa denominación, pero ninguno de esos trabajadores labora para esta empresa transnacional formalmente. ¿Y esto por qué? Finalmente, el supervisor de esa empresa automotriz
le dice al trabajador, mira, vete aquí, allá, y le fija el horario de trabajo y le da órdenes, y entonces tienes que sujetarte a este reglamento y demás, y no te voy a despedir. Incluso los llegan a despedir las propias empresas que son las que reciben el contrato de trabajo, el trabajo mismo, pero cuando uno se va al pleito, dice el trabajador, ¿quién era tu patrón? Ah, pues la empresa automotriz, yo estaba trabajando para ella. Y entonces nos vamos al pleito y resulta de que la empresa dice, yo no conozco a este trabajador, no es mi trabajador, y la empresa, su contratista, la outsourcing, señala que él no estaba en ese lugar, sino estaba trabajando en otro lugar. Es decir, materialmente hacen un mundo de papel en el cual el trabajador no está físicamente donde lo realiza, sino donde está el mundo del papel. Incluso, bueno, uno pregunta al trabajador, oye, pero entonces, ¿cómo entras a la empresa? Además, pues tengo una credencial y dice invitado o visitante. Y entonces, pues esta circunstancia le da un escenario en donde no hay ninguna responsabilidad. Y entonces, este artículo que estaba comentando, si lo seguimos revisando, este que es el 15A, que es un contrasentido a lo que es el alcance de la Ley Federal del Trabajo, nos encontramos otro que es el 15B. Dice, el contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá constar por escrito. Es una cosa inaudita de que en la ley laboral se hable de un contrato, tú has de pensar que es contrato laboral, pero no, es un contrato mercantil. El contrato, aquí no le pusieron mercantil, yo creo que porque les dio vergüenza, pero se llama contrato mercantil que celebra entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista debe constar por escrito. Pero ese contrato mercantil al que hace referencia la Ley Federal del Trabajo ni siquiera es público. No hay un lugar donde uno pueda estar verificando que en efecto ese contrato como tal subsiste o dónde está. A mí me ha tocado estar muchas veces en las juntas de conciliación y arbitraje defendiendo a trabajadores y entonces se demanda tanto a la empresa beneficiaria como a la subcontratista. Entonces, sacan un documento que se llama contrato mercantil y de esa manera totalmente excluyen de responsabilidad a la empresa beneficiaria. Entonces, de pensar, bueno, ni una responsabilidad solidaria, ni una responsabilidad subsidiaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Pues una y otra empresa pueden responder al trabajador, porque me ha tocado a mí llegar a demandar empresas subcontratistas, las vamos a notificar y entonces el domicilio que tienen ubicados es el cuarto de un hotel y entonces lo tienen rentado un mes o 2 meses y desaparecen. Y entonces, ¿dónde está esa empresa? Y entonces, el principal problema que tienen los trabajadores que laboran para una subcontratista no es solamente el estarse presentando ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y todo lo que son estos trámites, sino el principal problema es que te llegas a tardar 1 año o 2 años para lograr localizar a la empresa subcontratista. El trabajador dice, bueno, yo trabajé en la empresa automotriz, ¿y dónde está tu empresa? Entonces, Pues no sé. Y entonces la empresa, donde está la empresa automotriz, no tiene conocimiento de este mismo. Entonces, mientras investiga y demás, pasa y pasa el tiempo. En algún momento me llegó a tocar una historia de 3 trabajadores que fueron despedidos y entonces me dicen, fuimos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dice, el compañero que tiene 1 año le ofrecieron 100 pesos de indemnización, al que tiene 2 años le ofrecieron 200 pesos, y al que tiene 3 años le ofrecieron 300 pesos. No, pues por supuesto no lo acepten y demás. Presentamos la demanda como tal y pues la empresa subcontratista, que era un escritorio, una computadora en una oficina alquilada, desapareció, nunca la pudimos encontrar. Y entonces un trabajador, después de casi 4 años de ejercicio, me dijo, oiga, abogado, mejor hubiéramos recibido esos 100 pesos o 200 pesos o 300 pesos, porque esta justicia de la que estamos implementando no sirve. Y entonces como abogado, ¿cómo te enfrentas a una situación en la cual te encuentras a una cuestión donde ni la ley laboral ni los aparatos de justicia funcionan porque
está hecho de tal manera esto para que se dé la impunidad. Y bueno, esto tocándolo en el ámbito de gobierno, lo que ha resultado que ha sido una forma para estar eludiendo, para estar desconociendo contratos colectivos de trabajo o estar eludiendo condiciones generales de trabajo. Hay contratos colectivos de trabajo en donde la gente se ha ganado 20 días de aguinaldo o 2 días más de vacaciones o no sé, son contratos colectivos de trabajo que han ido creciendo en favor de ellos. Entonces, lo que ha resultado es que dentro del presupuesto hay varios capítulos. El llamado 1000 se refiere al tema de los salarios. Y ese, no crees, está totalmente controlado. Y hay otro capítulo que es el de 3000, capítulo 3000, que tiene que ver con servicios, pago de servicios, mantenimientos y demás. Y entonces, lo que ahora hacen es, a través de esa partida presupuestal, contratan empresas, ¿sí? Y entonces, a través de estas empresas, los salarios que pagan a esos trabajadores pueden ser 5 veces menos o 10 veces menos que los trabajadores que están realizando la misma tarea. Entonces, uno establece que cómo es posible que con recursos públicos se estén usando este tipo de empresas para estar afectando derechos de trabajadores. Porque si tú quisieras decir, bueno, yo voy a hacer un experimento y quiero ser trabajador de una empresa subcontratista para ver cómo es y demás, tú nunca, si te contratas en una empresa subcontratista, vas a ser trabajador por tiempo indeterminado. Todos los trabajadores que se contratan de esa manera son trabajadores temporales, que tienen contratos de 1 mes, tienen contratos de 3 meses. Y entonces, imagínate la dinámica. Hay gente que he conocido que tiene 2 hijos o 3 hijos o solamente con la esposa o madres solteras. Y entonces me dice, fíjese abogado, que a mí me dan contratos de 3 meses. Y cada 3 meses estoy en la penuria de que a lo mejor no me van a dar un contrato. ¿Usted me va a creer que una semana antes de que se termine esto, yo ya no duermo? No sé si voy a tener o no un nuevo contrato. Porque veo cómo a mis compañeros que tienen la misma situación le dicen, pues lo siento mucho, ya no le podemos dar contrato. Y entonces, los contratos en nuestro país, con base en la Ley Federal del Trabajo de 2012, dice que para darte un contrato, el siguiente contrato, el patrón debe de evaluar tu productividad. Entonces, si tu productividad bajó un poco en relación con otros trabajadores, dicen, ese trabajador ya está bajando de productividad y entonces se va a la calle. La tensión de estar laborando permanentemente durante 8 horas y demás al máximo de tu capacidad física y mental, pues llega un momento en que el trabajador, bueno, hace todo lo posible para estar compitiendo. Dice, pues ya hice 2.500 piezas y ahora voy a hacer 2.600 piezas. Y entonces así va a través de un tema de productividad. Y los escenarios en los que se enfrentan, sobre todo jóvenes, han planteado una situación dramática en nuestro país. Porque tú has de saber que más o menos en promedio al año son 440,000 trabajadores los que sufren riesgos de trabajo en nuestro país. 440,000. Eh, ¿Cuántas personas en una guerra llegan a estar sufriendo enfermedades, falleciendo o perdiendo parte de su cuerpo? En nuestro país, por la naturaleza en la que nos enfrentamos, donde no hay pues un trabajo seguro, además, la gente con el fin de lograr la permanencia en su empleo, para tener un contrato temporal y que se te renueve, no para que te den un contrato por tiempo indeterminado, sino para que se te renueve por 3 meses, pues están trabajando a todo lo que dan. Así es. Entonces, son frecuentes los accidentes, las enfermedades de trabajo, y ese es otro tema que tenemos que estar analizando a profundidad. ¿Qué pasa con los riesgos de trabajo derivados de un trabajo salvaje en el que nos enfrentamos en nuestro país? Jóvenes que están siendo mutilados o que están respirando un ambiente tóxico y que pues se enfrentan a una situación complicada. Quisiera darte un dato. Aproximadamente de los 460,000 expedientes que hay en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 58% tienen que ver con temas de seguridad social. No son por despidos, ¿No?
sino son por temas de riesgos de trabajo. Y me ha tocado revisar una serie de expedientes por mi trabajo como abogado defensor, y estos juicios llegan a tardar 10, 12, 13, Son 14 muy años. En mis clases que doy de Derecho Laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, lo que hago es llevar expedientes con mis compañeros, con mis alumnos, y entonces vamos analizando el expediente, cómo se hizo la demanda, cómo se contestó, cómo pasó la etapa de pruebas, los amparos que hubo de por medio, los peritajes. Y entonces, cuando vamos analizando etapa por etapa, dice, bueno, vamos en el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dice, profesor, obviamente le van a pagar intereses legales al trabajador. No. En materia laboral no hay el pago de intereses en materia de derechos de trabajo. ¿Le van a pagar salarios caídos? No. En materia de derechos de trabajo no hay pago de salarios caídos. Entonces, son aspectos que cada uno de los que te estoy comentando, los contratos temporales, que son totalmente ilegales, porque un contrato temporal no se determina por la decisión del patrón. Ah, yo te contrato por 3 meses y ya se acabó el contrato, ¿eh? No, 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 no. La ley laboral plantea causas por las cuales un contrato por tiempo determinado se puede hacer. Es para sustituir a una persona que está de vacaciones o que esté enferma, te sustituyo durante el tiempo que dura tu incapacidad o el tiempo que están las vacaciones correspondientes. Si tú vas al Seguro Social, hay una banca que le llaman la banca de los 08. Entonces, estos trabajadores van sustituyendo a trabajadores que se van de vacaciones. Ay, oye, ¿a ti cuánto te tocó que te dieran un contrato? Ah, 40 días. Ah, pues 40 días de vacaciones que le dieron a un trabajador. Entonces, se le acaba el contrato y entonces sustituye a otro. Y hay trabajadores temporales que llevan 8, 10, 12 años y siempre son temporales. Esos contratos, aun cuando sean así de esa manera, son legales porque están sustituyendo a una persona. Pero aquellos contratos temporales que vienen de la subcontratación y los cuales se acaban a los 3 meses, pero subsiste la materia de trabajo, esos son contratos ilegales. ¿Por qué? Porque el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo establece que si vencido el contrato de trabajo subsiste la materia de trabajo, entonces ese contrato va a ser por tiempo indeterminado. Entonces, nos vamos encontrando con una serie de subrealidades en el mundo laboral en donde el patrón impone cosas y esos contratos son ilegales y demás. Y uno puede decir, pero ¿y la autoridad? ¿Y las leyes? ¿Dónde están? ¿Por qué se permiten ese tipo de cosas? Pues dijéramos que la materia para poder llevar a cabo una vigilancia son a través de inspectores. ¿Sabes cuántos inspectores tenemos en la Ciudad de México? Desconozco, pero no han de ser 24. 24. ¿Sabes cuántos centros mercantiles hay en la Ciudad de México? 240,000. muchísimos. Me puse a hacer un ejercicio de cuánto, si esos 24 inspectores hicieran una inspección por todos los centros de trabajo, se tardarían 46 años en ir visitando diariamente en los centros de trabajo. No tenemos una vigilancia. Es un escenario realmente difícil. No hay, yo digo, una agencia del Ministerio Público Laboral donde el trabajador vaya corriendo. Oiga, mi patrón está inventando contratos temporales. Oiga, mi patrón me está dando de alta y baja en el Seguro Social, y que es un delito y no hay ninguna situación en donde se persigue, se acuse ese tipo de cuestiones. Entonces, hay un fenómeno muy grande abajo de injusticia y entonces tenemos que preguntarnos como abogados, como juristas, cuál es el papel que tenemos que estar siguiendo. Algunos de mis alumnos, bueno, se contratan en empresas, trabajan en gobierno o demás, o algunos que nos dedicamos a la defensa de trabajadores o de grupos vulnerables. Y entonces uno dice, yo por defender a grupos vulnerables, grupos en una situación de desventaja, pues tengo que ser el mejor abogado. Tengo que ser un buen jurista, manejar muy bien la jurisprudencia, los recursos correspondientes que se puedan dar para lograr que haya un resultado positivo. Entonces, como juristas, como abogados, tenemos una primera obligación de conocer muy bien el derecho, dominarlo para la defensa
de los trabajadores. Eh, este tema de la subcontratación en el ámbito gubernamental, Así es. hay muchos ejemplos de los que podemos estar hablando. Eh, en lo particular, hay temas, por ejemplo, del Banco Bienestar, que está expandiéndose en todo el país para que esto se pueda llevar a cabo. Has de creer que el personal que estará contratado o que ya está siendo contratado para la operación de estos servicios es a través de empresas subcontratistas. Y entonces, este tipo de trabajadores, pues no son del gobierno, ¿Y cómo son de operaría, empresas. doctor? Es decir, vamos a analizar el ejemplo, cómo lo hace, por ejemplo, Bienestar, ¿no? Pues contrata a una empresa privada, esta a su vez contrata a trabajadores, los instala, les pone incluso uniformes del que tú quieras para que puedan ser de gobierno, pero esos trabajadores no son de gobierno, sino son de empresas privadas. Entonces, eh, los usuarios piensan que son trabajadores gubernamentales, pero no. Son trabajadores los cuales se les va a estar haciendo firmar contratos temporales de 1, 2 o 3 meses y los puedan volar. El tema preocupante, y he conocido muchos casos, de que hay trabajadores, bueno, que les dan contratos cada 3 meses o demás, pero a veces no ocupan el seguro social y me dice uno de ellos, oiga, fíjese que mi esposa fue al IMSS porque tenía un dolor muy fuerte en el vientre y entonces llegó con su credencial y dice, oiga, ustedes no tienen seguro social. Este, a su esposo lo dieron de baja hace 3 meses. Pero ¿cómo va a ser si me están descontando a mí y demás? Pues hay patrones que no están pagando la cotización correspondiente. Y entonces, hasta que se da cuenta el trabajador, va a la empresa y dice, pues qué barbaridad, es un error, no puede ser. Y entonces lo dan de alta un rato y luego los vuelven a dar de baja. A veces hay trabajadores que piensan que han cotizado durante 15 años, pero con ese tipo de modalidades les han robado 3 años o 4 años y la gente no se da cuenta. Es Entonces, gravísimo. ¿qué consejos puede hacer? Bueno, a lo mejor yo tengo un tío, tú tienes un primo, tú tienes un vecino, además, bueno, pues vayamos viendo la pantalla del Instituto Mexicano del Seguro Social cada semana, porque a lo mejor una de esas me pueden estar dando de baja y yo digo, ya me falta un año para que yo me pueda jubilar. No, pues ¿cuál? Este, es un escenario realmente muy, muy delicado y demás. Entonces, hay varios fenómenos que me parece que cada uno de ellos, si entráramos nosotros a analizarlo, de lo que es la jornada de trabajo. Ujú. A mí me ha tocado, entrevisto todos los días a trabajadores o a veces que viendo por la calle voy preguntando a algunos trabajadores de alguna tienda comercial o demás, oiga, ¿usted cuánto trabaja? Pues trabajo 12 horas. Pues ha de ganar usted 4 horas extras. No, no, no. Es para que me mantengan mi contrato de trabajo. Y entonces la gente llega a laborar más del tiempo que establece la ley, pero como no hay algo que supervise además el trabajador con el fin de conservar su contrato de trabajo, sus bajos salarios, pues obviamente se enfrenta a una situación complicada. Entonces, el mundo real en el que se enfrentan los trabajadores es una situación de injusticia, de dificultades, los salarios no les alcanzan, les pagan algunos por quincena. Y me dice, abogado, ya al 10.º día ya se me acabó el dinero, tengo que andar pidiendo prestado o demás y los escenarios siempre son complicados porque los salarios, pues en nuestro país llegan a ser un promedio de 2 veces el salario mínimo general, algo así como 6,000 pesos o algo así, 5,000, 6,000 pesos, es el promedio en el que un 60% de trabajadores asalariados ganan en nuestro país. Entonces, es un tema muy complicado. Cuando los constituyentes crearon esta fracción sexta del 123 de la definición de salario, dijeron que el salario mínimo tendría que ser suficiente para satisfacer las necesidades de un padre de familia en el ámbito social, económico, cultural. Ahí se pensaba el tema del salario como un concepto familiar. Se pensó el concepto de la seguridad social como un concepto familiar. A ti te dan de alta y se beneficia a tu esposa, se benefician tus hijos, incluso tus ascendientes. Y entonces, ahora con la involución, perdón por decir involución, No, 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 está. debería ser evolución, lo que trae como consecuencia
que ahora el salario apenas se alcanza para una sola persona. Pues estos escenarios que estoy comentando y que finalmente el ámbito de la subcontratación, pues realmente es uno de los grandes problemas que enfrentan en este momento las trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Doctor, fíjese que ahorita estaba checando porque nos mandaron preguntas desde hace, nosotros avisamos que vamos a tener este programa y nos mandan preguntas del tema y muchas son la misma, es decir, van encaminadas a lo mismo. Y usted lo decía al inicio, puede darse la confusión de que un trabajador que está en subcontratación trabajando para una dependencia pública, cuando le rescinden su contrato, por ejemplo, diga, es que a mí me tienen que pagar todo lo que me deben, por ejemplo, como trabajador que fui, pero yo tengo que irme al apartado B porque fui trabajador de la secretaría tal. ¿Puede darse este tipo de confusiones? Sí, por supuesto, se da esa confusión, pero el tema es que ese trabajador que laboraba para diseños y servicios S.A. Ajá. y que él dice, pues, ¿en dónde trabajas, amigo? Trabajo en la Secretaría de Hacienda Ujú. o trabajo en Relaciones Exteriores. Así es. Y entonces un abogado puede pensar que tendría que ir al apartado B a demandar, pero no, tú trabajas para una empresa subcontratista y es de competencia local. Es otra ley la que se aplica. Y Ujú. entonces, la mayor parte de las personas que litigan en el ámbito laboral no son laboralistas. Dijéramos, hay civilistas que dicen, pues me cayó un asunto laboral y voy a demandar, al fin que es muy fácil. O soy penalista y me voy al tema laboral. Entonces, no se ve muy bien y dicen, pues vamos a demandar a los dos y demandamos al gerente y al subgerente y demás. Y entonces, ves demandas hasta con 5 codemandados. Ujú. Y lo que ocurre en los hechos es que una estrategia de esta naturaleza hace que un juicio llegue a tardar 1 año y medio, 2 años, porque ya no encuentran a las personas o demás. Y entonces tienen un poco la idea que entre más tú demandes, tú vas a poder lograr que estén siendo presionados varios más. Pero en la materia laboral, el que exhibe el contrato de trabajo deshace la responsabilidad de los demás. Y Entonces, eso por es ejemplo, ahí tendrás, por ejemplo, le interrumpo, maestro, cuando llega un trabajador y decir, ¿sabes qué? Me corrieron, ¿dónde trabajabas? Que diga, no, pues trabajaba en Hacienda. Pero pues una persona que diga, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo podría entonces ahí una persona decir, es decir, tienes conocimiento si no trabajas para una empresa en particular que te haya mandado allá o tienes un contrato firmado, celebrado con tal o cual empresa? Porque creo que lo primero sería preguntarle al trabajador si conoce quién es su empleador, ¿no? Porque si pasa en nivel privado que a veces no saben quién es la persona que realmente es su patrón y piensan que es a la que le están prestando el servicio de outsourcing, pues me imagino que en el gobierno debe pasar igual. Sí, totalmente. Hay realmente mucha confusión y como al trabajador en todo caso, pues le dan un recibo de pago, pero no viene el domicilio de su patrón, está dado de alta, pero no aparece el domicilio de su patrón, se plantea una situación complicada. Abogados que apenas van conociendo el tema dicen, pues vamos a demandar a Hacienda, ¿eh? Ella tiene que responder por fuerza. Entonces, cuando dice, yo no tengo nada que ver, aquí está un contrato Ah, mercantil perfecto. y finalmente te desliga de toda responsabilidad en ese ámbito. Pero fíjate que curiosamente la ley del Seguro Social tiene un equivalente en el 15A de la ley del Seguro Social, en donde dice que si la empresa contratista no paga las cotizaciones del Seguro Social, la empresa beneficiaria será solidariamente responsable y será la que tiene que cubrir las cuotas de seguridad social, pero no ocurre lo mismo en el ámbito laboral. En el ámbito laboral no hay una corresponsabilidad, no hay una responsabilidad solidaria entre la persona que recibe los servicios y el que los presta, ¿no? Es un tema totalmente distinto. Así Veamos es. las experiencias en Sudamérica. En Sudamérica, no sé, países como Uruguay, Argentina, por ejemplo, que tiene Chile, que tiene legislaciones más avanzadas en esa materia y hay un tema de corresponsabilidad, incluso hay un tema hasta de fianzas. Una empresa va a querer prestar servicios como subcontratista, debe de haber una garantía para que si es separado el trabajador de más, tú tengas una garantía para pagarle a los trabajadores. En nuestro país no, es el país No estamos donde no evolucionados pasa aún. nada y demás, entonces es una situación este,
realmente complicada la que se enfrentan los trabajadores. Y bueno, tomando como referencia el tema de la subcontratación gubernamental, se hace en todos los ámbitos. Ahora incluso con el tema de la llamada austeridad, donde ha habido recortes presupuestales o demás, lo que no se ha recortado ha sido precisamente las operaciones que tienen que ver con las empresas de subcontratación. Hay, por ejemplo, grandes proyectos como el del Tren Maya, en donde se hacen trabajos pues, que tienen que ver con el tren y ahí se puede justificar el tema de la contratación de empresas que puedan estar realizando eso, porque el gobierno no se dedica pues al tendido de las vías o al ferrocarril o demás. Pero ahí hay otro fenómeno. Los trabajadores que se contratan allí son a través de un contrato colectivo de trabajo, de un sindicato blanco, de un sindicato que finalmente tiene prestaciones mínimas. Y entonces los trabajadores que laboran ahí ni siquiera conocen al sindicato, ni siquiera conocen al contrato colectivo de trabajo. Y ese tipo de fenómenos o figuras jurídicas también, que son avaladas por el gobierno, también es una situación que es otro tipo de análisis del fenómeno de la subcontratación, en donde no son propiamente, dijéramos, actividades gubernamentales, pero el gobierno es el que pone el dinero y entonces las relaciones laborales que se van pactando con esas empresas y los sindicatos son sindicatos que solamente roban cuotas sindicales a los trabajadores, no hacen asambleas, no vigilan el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Pues vaya que es un tema muy, muy interesante, doctor. Digo, lamentablemente, pues el tiempo se nos está yendo, pero no el tema. Digo, ya nos dio mucha luz al respecto. Entonces, nada más para ir cerrando, pues es interesante decir que la subcontratación gubernamental sí existe. Es aquella que lleva una dependencia pública en los 3 niveles de gobierno, donde se contrata a una empresa que a su vez contrata a unos trabajadores para ponerlos al servicio de esa dependencia, pero sin que haya una relación laboral, por así decirlo, hasta burocrática entre la dependencia y los trabajadores. Y pues como vemos, y nos lo decía usted a la introducción, pues se deja en mucha incertidumbre y mucha inseguridad, pues al final y al cabo, pues a los que resienten todos estos daños, que son los trabajadores mismos, en donde pues tenemos que prestar mucha atención. Ahora, sí me imagino que debe haber una obligación de que los trabajadores sí saben que la empresa que los está contratando para tal situación, ¿no? Ya desde el momento que, por ejemplo, les dicen que tienen que asistir al IMSS y no al ISSSTE, por ejemplo, pues ya se pueden dar cuenta de esa diferencia, ¿no es así, doctor? Sí, así es. Sí, pero llega a ocurrir y es una práctica que se da en varias empresas de que cada 3 meses vienen cambiando de razón social. Y entonces esto trae como consecuencia que un trabajador vaya perdiendo antigüedad. Mm. Y velo en algunos centros comerciales o en algunas empresas de alimentos importantes, en donde los trabajadores son, por ejemplo, de, no sé, alimentos Lindavista. Entonces, obviamente la temática es realmente importante porque el trabajador se va dando cuenta que le van cambiando de razón social y a veces no se dan cuenta a los 2 o 3 años porque le cambiaron una letra o una denominación y ahí van perdiendo también derechos los trabajadores. Entonces, son temas de detalles en donde, pues, desgraciadamente se van afectando y afectando los derechos de los trabajadores. Pues yo quiero De verdad, agradecer, muchas yo tengo gracias. que retirarme, No, no se preocupe. pero, pero Sabemos, este espacio de reflexión o demás me parece muy importante y sobre todo de análisis jurídico y sus repercusiones sociales, pues para un sector tan importante como son las trabajadoras y los trabajadores. así es, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Sabemos que es un hombre muy ocupado. Agradecemos su tiempo. Agradecemos también al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas, pero sobre todo a nuestro invitado estrella del día de hoy. Gracias, querido doctor Manuel Fuentes, como siempre, por su voluntad para compartir sus conocimientos con la comunidad universitaria y con todos los jóvenes. Y pues que sea la primera de muchas participaciones, querido doctor. Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo para ti, licenciado Juan Negrete. Muchas Hasta luego. gracias y tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.